Salvador Quispe se entrega el uso de la palabra al asambleísta representante de la provincia de Chimborazo, Patricia Núñez. Es trascendental para el país, porque la primera función del Estado, el Parlamento ecuatoriano, luego de 40 días de haber realizado una investigación, ofrece el informe del Gran Padrino, que evidencia un trama de corrupción del gobierno de Guillermo Lasso, ecosistemas de corrupción enquistados en las empresas públicas, a vista y paciencia del primer mandatario, y la cooptación de las instituciones del Estado por parte de la mafia albanesa, a través de su operador político Rubén Cherres, mano derecha del señor Danilo Carrera, cuñado del señor Guillermo Lasso. La historia se repite. Cada vez que la banca llega al poder, coopta las instituciones públicas. Y en palabras del maestro Agustín Cueva, la rancia oligarquía bancaria busca saquear el país, pues para ellos el Ecuador es una hacienda a la que le roban sus recursos para disfrutarlos en Miami, Estados Unidos. Digo que la historia se repite porque en 1922 la plutocracia bancaria que destruyó la economía del país es la misma banca que hoy desangra las arcas del Estado y esconde sus fortunas malavidas en paraísos fiscales. Hace 2 años se instauró en el Ecuador un gobierno cleptocrático que desnaturalizó los fines del Estado. En lugar de promover el bienestar de los ecuatorianos, se preocupó por repartirse el Estado, de privatizar los sectores estratégicos y de meterle la mano a los sectores eléctricos y al sector petrolero. ¿Cuál es el resultado de esto? Un país más inseguro, una tasa de homicidios de 25.32, masacres carcelarias que dejaron 416 muertos, 332 casos de feminicidio, por la ausencia de una política económica. Lo que tenemos ahora simplemente es un Ecuador del encuentro, sí, pero de hambre, de pobreza y de desigualdad. Hoy queda comprobada la responsabilidad política del primer mandatario. ¿Cuáles son las causales? Primera, Rubén Cherres, operador de Danilo Carrera, cuñado del Guillermo Lasso, y su relación con la mafia albanesa. Puso a gente de su confianza en altos cargos del Estado. Javier Vera, ministro de Energía. Osvaldo Rosero, Petroecuador. Johnny Estupiñán, Flopex. Juan Carlos Holguín, en la Cancillería, que según Cherres, había cómo pedirle favores a usted, señor canciller. Toda una estructura de corrupción sugerida por el cuñado del primer mandatario. Puestos cargos por Hernán Luque Lecaro, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil, y en el caso de los ministerios, nombrados los dirigentes por el mismo presidente. Segundo, el presidente tuvo ya conocimiento y omitió su deber de denunciar cuando conoció el informe León de Troya. Tercero, Rubén Cherres aportó con $1,5 millones a la campaña de Guillermo Lasso. Esto fue corroborado por su propio consuegro. ¿Acaso estos no son los elementos ya para evidenciar el enquistamiento de estructuras de corrupción en el gobierno del señor Lasso? A pesar de estas evidencias, cuenta con un minuto, asambleísta. La bancada gobernista es cómplice y encubridora de los actos de corrupción de este gobierno. Casos como, por ejemplo, casos Pandora, Danubio, caso Encuentro, caso Petroecuador. Hoy iniciamos el camino de juicio de la historia, porque a usted, presidente Guillermo Lasso, no solo lo juzgaremos 137 legisladores, sino todo el pueblo ecuatoriano por el feriado bancario de 1999. Se lo juzga por antipatria al llevar su dinero y fortuna a guaridas fiscales. Señor presidente, solo por terminar, solicito que en el informe se supriman los párrafos 2, 3, 4 y 5 contenidos entre las páginas 141 y 142, por cuanto el texto está repetido
y ya se encuentra el contenido en las páginas 138 y 139. Por favor, si puede el señor secretario, a través de su permiso, pues proyectar esto. Gracias, asambleísta. Ha concluido su tiempo.